Siempre empezaban esas reuniones generales de los lunes con una energía falsa, una cita tonta y algún gráfico de ventas que a nadie le importaba, y luego una ronda de reconocimientos de equipos con los que ni siquiera trabajaba. Estaba a medio camino de mi segunda taza de café, con la cámara apagada como siempre, revisando correos electrónicos cuando oí mi nombre. Tomás, sabemos que has estado explorando oportunidades externas. De acuerdo con la política, tu bono del cuarto trimestre queda retenido. Ese era Carlos Jr., diciéndolo como si estuviera leyendo el pronóstico del tiempo delante de 200 personas. Mi pantalla no se congeló, pero yo sí. Bolígrafo en mano, escribí la hora exacta en una nota adhesiva. No dije ni una palabra. Ni siquiera parpadeé. Una nota rápida, antes de escuchar, compartan desde qué ciudad o país nos están viendo. La llamada continuó como si nada hubiera pasado. Nadie intervino, ni siquiera el vicepresidente para el que había trabajado durante 10 años. Solo un silencio incómodo por un instante, y luego de vuelta a la presentación. Mi bandeja de entrada se iluminó después de la llamada. Mensajes de analistas junior que había formado, gente a la que había guiado desde que eran becarios. Cosas como, güey, ¿qué fue eso? Y no teníamos ni idea, te lo juro. Uno incluso dijo, ¿eso es siquiera legal? No respondí. No estaba enfadado con ellos. No eran el problema, ahora eran ruido de fondo. Le di 15 años a ese lugar. Empecé en el almacén, en el turno de noche, creando registros de entrada a mano porque ni siquiera teníamos un sistema de verdad todavía. Fui ascendiendo regada tras regada. Sin título universitario, sin un apellido importante, solo tiempo y sudor. Y ahora me estaban castigando por un rumor. Sin pruebas, sin aviso. Simplemente me quitaron el bono como si estuvieran accionando un interruptor de luz. Carlos Jr. ni siquiera parecía nervioso cuando lo dijo, probablemente porque nunca había ganado un sueldo que no estuviera firmado por su padre. El pelo le caía sobre un ojo, la misma sudadera que llevaba cuando era becario. La única diferencia ahora, un título falso y licencia para arruinar a la gente. No perdí los estribos. No respondí a los mensajes. No llamé a recursos humanos. No busqué compasión. Lo que hice fue simple, cerré mi portátil, fui a la cocina, me serví otra taza y me senté en la mesa del comedor la que compré después de mi tercer ascenso y saqué un bloc de notas legal. Escribí las palabras aquí es donde empieza en la parte superior y lo subrayé 2 veces. Luego escribí todo lo que recordaba de esa llamada, nombres, frases, las palabras exactas. Y al final, garabateé una nota más para mí, no te enfades. ¿Sé metódico? Y me puse a trabajar. A la mañana siguiente, inicié sesión como de costumbre. La misma silla, el mismo café solo, las mismas estúpidas notificaciones de Slack. Hice clic en un documento de cumplimiento que había creado en los primeros días. Mi estructura exacta, mi formato, pero ya no era mío. La mitad de los procedimientos habían sido eliminados. Las señales de alerta habían desaparecido. Y al final, revisado por operaciones de estrategia, segundo trimestre. Operaciones de estrategia. Eso significaba Carlos Jr., cuando éramos 4 personas en esa oficina. Él todavía estaba en el instituto. Recuerdo que venía los fines de semana a intentar arreglar la impresora con un destornillador como si fuera a impresionar a su padre. Ahora, ese niño estaba a cargo de destripar el sistema que yo había construido. ¿Bien? Dejé que pensaran que no me había dado cuenta. Me hice el tonto. Pero en casa, empecé a escribir. Bloc de notas legal, a mano, con tinta azul. Titulé la primera página Espectáculo de payasos. Lo subrayé 2 veces. Cada cambio de acceso, cada documento eliminado, cada política simplificada que se parecía a la mía pero con las entrañas arrancadas. No estaba enfadado. Estaba documentando. Verás, cuando construyes un sistema desde cero, recuerdas cada conexión y cada cable, cada cláusula que enterraste a plena vista, cada convención de nomenclatura, cada referencia cruzada. Esas cosas no desaparecen solo porque un mi rey con sudadera quiera cambiarle el nombre. Un par de días después, recibí un correo electrónico de reajuste de procesos. Ese era su nuevo término. No recursos humanos, no operaciones, solo un buzón sin rostro.
Decía que mis carpetas compartidas estaban siendo reasignadas para mayor claridad. Esa carpeta contenía 6 años de trabajo. Hice clic en el enlace. ¿Vacía? No me inmuté. Simplemente volví a mi disco personal, el que no sabían que había replicado en un servidor local hace 2 años cuando comenzó la migración a la nube. Todavía lo tenía todo. Cada versión, cada nota, cada uno de los archivos que pensaban que habían desaparecido. No me despidieron. Eso habría significado tener que escribir una razón. Los cobardes no despiden. Usan lejía, silenciosa y lenta, como si nunca hubiera existido. Una noche, Sofía de Recursos Humanos me escribió a las 7 de la tarde. Hola Tomás, solo un aviso. Estamos moviendo los documentos de procesos heredados al archivo. Avísame si necesitas algo antes del viernes. Respondí con una sola frase, ya lo tengo. Gracias. A la mañana siguiente, ese hilo de Slack había sido eliminado, pero yo tenía la captura de pantalla. Pensaban que me estaban marginando. Pensaban que captaría la indirecta. Una jubilación anticipada, tal vez. Quizás ir a buscar otra pequeña empresa y empezar de nuevo. No se dieron cuenta de que no me estaba aferrando al trabajo. Estaba registrando la demolición. Una tarde, Carlos Jr. pasó por mi escritorio. Sin contacto visual, solo una sonrisita como si supiera algo que yo no. Dejó una carpeta de cumplimiento sobre mi mesa. Referencia heredada, ya no la necesitamos, dijo. Ni siquiera la miré. Simplemente metí la mano debajo de mi escritorio, saqué mi copia del documento original, el que tenía el rastro de auditoría, y la puse encima de su versión. Esta tiene la cláusula del proveedor firmada, dije. Él bajó la vista, hizo una pausa. Miró la portada. Sin respuesta. Simplemente se fue. Fue entonces cuando supe que no estaba tratando de mejorar nada. Estaba borrando el rastro, archivo por archivo, sistema por sistema, para que pareciera que nadie había mantenido el orden antes de que él llegara. El problema es que yo era el orden, y conocía cada brecha que estaban creando en tiempo real porque yo construí la maldita valla, y sabía dónde estaba enterrado cada uno de los cables. Para el viernes por la mañana, 2 nombres más habían desaparecido del canal de Slack de cumplimiento. Sin aviso, sin hilos de despedida, solo silencio. Luego, un hilo de Carlos Jr. que decía, emocionado de anunciar una nueva estructura ágil para la alineación regulatoria. Ágil. Esa era la palabra que usaban, como si reducir 12 personas a 2 fuera una especie de rutina de gimnasio. Ahora solo quedábamos Daniel y yo, un contratista a tiempo parcial que no sabía distinguir entre un informe SOC 2 y un refresco. El primer día, le pedí que marcara una política por fecha de revisión y me dijo, ¿dónde encuentro eso? No respondí. Simplemente giré mi monitor para que pudiera ver los metadatos y seguí adelante. Mientras tanto, cada documento de cumplimiento que se publicaba tenía agujeros, y de los grandes. Faltaban pies de página, las fechas estaban mal, los enlaces no llevaban a ninguna parte, las referencias legales no coincidían con los estatutos reales. Y no eran erratas. Eran reescrituras completas aprobadas sin flujos de aprobación, sin supervisión. Mantuve una lista, no en los registros oficiales. Eso ya no era seguro. En casa, en una unidad protegida con contraseña, empecé algo nuevo. Carpeta de proyecto, llamada de atención. Primer archivo, desajuste de políticas T1, XLSX, una comparación línea por línea entre mis protocolos originales y las versiones Frankenstein que estaban improvisando. Segundo archivo, fallas de aprobación, PDF, capturas de pantalla de Slack, correos electrónicos sin firmas, historiales de cambios sin nombres. Ya no jugaba limpio. Ya había perdido el equipo, los sistemas, el crédito. No intentaba mantener mi posición, estaba registrando los daños. A mitad de semana, recibí un mensaje de Sara, mi antigua protegida, la primera persona que formé desde becaria hasta asociada senior. Inteligente, obsesionada con los detalles. Podía auditar una cadena de proveedores en sueños. Su mensaje llegó a las 10:23 de la noche. Solo una frase, lo siento mucho. Me dijeron que no te avisara. Eso me detuvo. Me quedé mirando el mensaje durante un minuto entero antes de cerrar la pestaña.
No respondí. No podía. Ella era solo otra víctima, jugando a sobrevivir como los demás. Pero en el momento en que vi su nombre, supe lo que era esto en realidad. No era una reducción de personal, ni una transición. Era un encubrimiento. Y yo ya estaba harto de esperar a que me borraran. A la mañana siguiente, creé una tabla comparativa en llamada de atención, texto de la política original frente a la actual. Brechas codificadas por colores. Cada vez que se saltaban un paso, reescribían una cláusula o publicaban sin revisión, lo marcaba. Luego añadí una carpeta llamada de eliminaciones. Dentro, copias de cada documento que había desaparecido del servidor. Los había guardado todos hacía años. Costumbre, tal vez. Paranoia. Fuera como fuese, tenía los originales, y ahora tenía pruebas de que ya no estaban. Incluso encontré un hilo de Slack donde Carlos Jr. bromeaba: ¿podemos hacer que el cumplimiento sea menos molesto? Imprimí eso y lo sujeté con un clip en la parte delantera de la carpeta. Unos días después, Daniel me preguntó qué hacer con una lista de proveedores marcada. Falta la casilla de auditoría, dijo. Entonces no la toques, le dije. Registra el problema y deja el campo en blanco. ¿No fastidiará eso las cifras? Lo miré. Ese no es tu problema. Porque ya no se trataba de cifras. Se trataba de responsabilidad. Y cada error que cometían mientras yo todavía respiraba en esa oficina era un clavo en su ataúd. Mi trabajo ahora, entregarles el martillo. Esa noche, escaneé el mensaje de Sara en la carpeta llamada de atención, lo titulé Notificación de supresión, PDF. Ni siquiera borré su nombre. Si se llegaba a eso, ellos también la habían arrastrado a esto. A la mañana siguiente, Maya entró como un rayo de sol en un campo de minas. Café recién hecho, sonrisa radiante, brazos llenos de notas adhesivas. Apenas 20 años, quizás. Energía nerviosa. Estudiante de empresariales, probablemente. Parecía que todavía pensaba que el trabajo de oficina significaba algo. Hola, Tomás, dijo alegremente. Me dijeron que eliminara todo lo que estuviera marcado como etiqueta roja pre-2022. Parpadeé una vez. ¿Quién es? Directiva Conjunta de Operaciones y Recursos Humanos. Dijeron que era parte de la iniciativa de limpieza digital. Sonrió como si fuera un proyecto en grupo, como si estuviera ayudando. ¿Cuántos archivos has eliminado?, le pregunté. Oh, creo que 15 hasta ahora, quizás más. He estado limpiando esa carpeta heredada llamada marca de proveedora. La mitad es basura de todos modos, ¿verdad? Marca de proveedora no era basura. Contenía hallazgos de cumplimiento archivados, alertas legales y auditorías tempranas de proveedores, el tipo de cosas con valor real en una auditoría. Registros originales, nombres reales, notas sin filtrar, la suciedad que nunca habían limpiado. Asentí. Gracias, Maya. A partir de ahora, ponme en copia en todo lo que elimines. Va, claro. Oh, por supuesto. ¿Quieres que te reenvíe lo que he limpiado hoy? Definitivamente. Salió de allí saltando como si acabara de conseguir la paz mundial. Mientras tanto, me giré hacia el monitor secundario, el que nunca se desconectaba de la vieja unidad fantasma montada debajo de mi escritorio. No sabían que todavía tenía una réplica en vivo de ese archivo. No sincronizada, no corporativa. Local, independiente, intocable. Abrí la carpeta de respaldo, busqué cada nombre de archivo que Maya había listado en su correo reenviado y comencé a restaurarlos uno por uno. La purga no fue un accidente, fue un trabajo sucio. La enviaron como un bisturí, brillante, rápida y desechable. Sin historial, sin política, solo obediencia. Y era perfecta, no porque supiera algo, sino porque no lo sabía. No entendía lo que significaba una etiqueta roja. No sabía por qué los rastros de auditoría de proveedores no podían ser eliminados. No sabía que lo que había borrado tenía marcas de tiempo regulatorias. Pero yo sí. Y ahora tenía su cadena de correos, la lista de archivos eliminados, las versiones originales y los metadatos que mostraban exactamente cuándo y cómo desaparecieron. Todo fue a la carpeta llamada de atención,
subcarpeta, falsificación, asistida por becaria. Esa misma tarde, imprimí la lista completa de archivos, la crucé con los documentos de preparación de auditoría actuales y encontré 6 discrepancias en menos de 10 minutos. Eso significaba 6 registros falsificados. Etiqueté la copia impresa como evidencia, lote 1 de Maya. ¿La mejor parte? La formaron en Slack en un hilo público. Gracias por ponerte manos a la obra tan rápido. Me encanta esta energía de iniciativa. Gran trabajo limpiando basura vieja. Hice capturas de pantalla de cada mensaje. Maya no provocó un accidente. Provocó un rastro. Y cada archivo que borró dejó una cicatriz, del tipo que los auditores sí notan. A la mañana siguiente, entró con otra lista. Hoy empiezo con la subcarpeta B de etiqueta roja, dijo. Sonreí. ¿Te importa enviarme la lista completa de la purga cuando termines? Claro que sí. ¿Lo hizo? Y yo hice lo mismo, restauré, verifiqué, imprimí y archivé. Ya no solo estaban reescribiendo la historia. La estaban borrando. El problema era que yo estaba mirando. No la detuve. No la advertí. Porque cada purga me daba más pruebas, más recibos, más puntos ciegos que señalar. Me estaba dando el plano completo de su encubrimiento sin saberlo. Para el viernes, había eliminado 37 archivos. Ese lunes, empecé a tantear el terreno. Dejé caer una cita de la política 14.7 en un hilo de Slack cualquiera sobre la incorporación de contratistas. La solté sin más. Sin contexto, sin aviso, todos los contratos con terceros deben mantener documentos de alcance y entrega firmados y archivados durante 5 años. 2 minutos después, Recursos Humanos respondió, hola, Tomás, esa política está desactualizada. La simplificamos el trimestre pasado. Hice clic en el enlace que enviaron. Una versión limpia y bonita. Simplificada, sin números de cláusula, sin marcas de tiempo, sin archivo. Así que saqué los metadatos por mi parte. Política original, todavía activa, todavía vinculante. Última verificación hacía 7 meses. Sin aviso de desuso, sin registro de firmas, sin rastro de aprobación. Hice una captura de pantalla de ambas versiones, guardé el hilo de Slack y lo etiqueté como contradicción número 1. Luego lo hice de nuevo. Cláusula diferente, hilo diferente, mismo resultado. Seguían descartándolas como si fueran moscas. Oh, eso es antiguo. Eso ya se ha retirado. Eso no está alineado con nuestro marco actualizado. Pero ninguna de sus factualizaciones coincidía con el registro de auditoría original. La mitad de ellas ni siquiera estaban ya vinculadas al departamento legal. No los estaba corrigiendo, los estaba provocando. Para el jueves, tenía 12 contradicciones, todas por escrito, todas con Recursos Humanos reafirmando cambios de política que no podían respaldar. Luego, pasé a los gastos. Empecé a sacar reembolsos al azar de nuestro sistema financiero, cosas a las que se suponía que ya no tenía acceso, pero olvidaron cortar uno de mis antiguos permisos de administrador. Resulta que estábamos pagando facturas de café de 5.400 pesos en cafeterías a 5 cuadras de las oficinas en Santa Fe, etiquetadas como comidas de networking. Los mismos 3 nombres una y otra vez, Carlos Jr., su amigo de estrategia y un tipo que ni siquiera trabajaba allí. Luego encontré la factura, consultoría fantasma. Sin página web, sin LinkedIn, solo un PDF con un contacto de Gmail y un enlace a una carpeta compartida de Google Drive. 252.000 pesos por una presentación de PowerPoint de 3 diapositivas titulada Análisis de oportunidades de cumplimiento. Sin nombre de autor, sin marca de tiempo, solo aprobado por operaciones de estrategia. Investigué la ruta de aprobación. La misma empresa falsa, el mismo número de ruta bancaria, la misma etiqueta de reajuste en la factura. Y al final del flujo de trabajo, las iniciales de Carlos Jr. cada vez. No necesitaba hacer acusaciones. Solo necesitaba un catálogo. Así que abrí una carpeta en mi disco de casa.
Dentro, archivé cada nube de tormenta, desajustes de políticas, facturas de proveedores, análisis de empresas falsas, contradicciones de Slack, rastros de documentos eliminados, informes de gastos, bromas internas marcadas para fomentar el espíritu de equipo, que mostraban un fraude flagrante. Sin ediciones en absoluto. Solo copias puras. Pruebas. Porque cuando sube el agua, no haces una pataleta. Construyes un barco. Y yo estaba construyendo el mío. Publiqué una última cláusula en Slack de nuestro marco original de cumplimiento de proveedores: la facturación de terceros que exceda los 180.000 pesos debe incluir entregables verificables y validados por auditoría interna o revisión externa. Esperé. Nada. 12 horas después, Recursos Humanos me envió un mensaje: esta cláusula fue retirada en el último ciclo de auditoría. Respondí: entendido. Gracias. Luego guardé el hilo, la cláusula y los metadatos que mostraban que ningún ciclo de auditoría la había eliminado. Ni siquiera se daban cuenta de lo profundas que eran las grietas. Dejé de hacer preguntas, dejé de enviar advertencias. ¿Querían dirigir una empresa a base de vibras y facturas falsas? Bien. Los dejé. Porque cada error que cometían, cada mensaje de Slack, cada edición, cada cargo que pensaban que era invisible era otro clavo en el arca. No necesitaba gritar. Solo necesitaba que siguieran hablando. Finalmente me dejaron volver a una revisión de presupuesto. No para contribuir, no para consultar, solo para sentarme. Sin invitación para hablar, sin un punto en la agenda junto a mi nombre. Solo una silla al final de la mesa, sin micrófono y un bloc de notas como si fuera el asistente de alguien. Perfecto. Llevaba una camisa sencilla, sin corbata. No traje mi portátil, solo la carpeta negra. Dentro, facturas, registros de Slack, contradicciones de políticas, versiones de documentos eliminados, rastros de auditoría con agujeros lo suficientemente grandes como para pasar un camión. Sin teatralidad, solo hechos en papel. La sala bullía con una falsa urgencia: desviación del tercer trimestre, orientación de capital, eficiencia del gasto, el ruido financiero habitual. La mayoría de ellos solo esperaban su turno para lucirse, lanzando cifras como si fueran fichas de póker. Me senté quieto. No asentí, no me moví. Solo esperé. 23 minutos después, el director financiero se detuvo a mitad de una diapositiva y dijo: ¿por qué ha caído nuestro cumplimiento normativo un 17% desde el último trimestre? Se podría haber oído caer un alfiler. Carlos Jr. se enderezó, se aclaró la garganta. Marcos heredados. Estamos en una fase de transición. Tomás se está adaptando a las nuevas estructuras, pero todavía hay algo de fricción. Me miró como si se esperara que lo respaldara. No lo hice. Metí la mano en mi carpeta y deslicé una sola hoja sobre la mesa, de cara al director financiero. Aquí está el porqué. Él levantó una ceja, la cogió, leyó la primera línea, luego la segunda, la tercera. Era la factura: paquete de reajuste estratégico. 900.000 pesos. Sin entregables listados. Sin aprobaciones internas. Identificación de proveedor vinculada a una empresa fantasma, el mismo dominio de Gmail que ya había marcado 3 veces. Al final, aprobado por operaciones de estrategia. Nadie dijo una palabra, solo el silencioso zumbido del ventilador del proyector y el lejano murmullo del aire acondicionado. El director financiero pasó la página. Lo siguiente era el registro de Slack donde el consultor de Carlos bromeaba sobre facturar por cualquier cosa que parezca estratégica, con marca de tiempo, fijado en un hilo llamado Vibras de Innovación. Página siguiente, cita de la política, cláusula 3 de enero del 10, todos los proveedores de más de 180.000 pesos deben tener alcances detallados y entregables finales archivados para su revisión. Los metadatos mostraban que todavía estaba activa, todavía vinculante. Vi al director financiero seguirla con el dedo. No levantó la vista, solo asintió una vez, lento y tenso, como si estuviera contando hasta 10. Nadie habló, ni siquiera Carlos Jr. Deslicé el resto de la carpeta por la mesa. Estos no son problemas heredados, dije. Son incumplimientos activos. Eso fue todo. No levanté la voz, no expliqué, no me defendí.
Él siguió hojeando, encontró la hoja de fallos de auditoría, la que tenía 6 documentos eliminados que habían desaparecido sin dejar rastro después de la purga de Maya. Todos rastreados, todos restaurados, todos vinculados a requisitos de cumplimiento activos. Se detuvo en un gráfico que mostraba la caída en el escrutinio de proveedores durante 3 meses, justo cuando la empresa fantasma de Carlos empezó a facturar. Al final de todo estaba el correo electrónico de Sara, el que decía, me dijeron que no te avisara. Se quedó mirando ese durante más tiempo, luego cerró la carpeta, la golpeó una vez como si la estuviera sellando. No dijo una palabra, pero tampoco me la devolvió. Se la quedó. Así fue como lo supe. No tuve que hacer ruido, no tuve que montar una escena. Todo lo que tuve que hacer fue mostrar mi trabajo y entregarles la cerilla. Había pasado semanas dejándoles apretar su propia soga. Y ahora, alguien finalmente se había dado cuenta de la cuerda. 2 días después de esa revisión de presupuesto, el siguiente paquete para la junta directiva aterrizó en mi bandeja de entrada. No se suponía que debía llegarme, no directamente. Alguien debió olvidar actualizar la lista de distribución, pero ahí estaba. Archivo adjunto en PDF, 79 páginas, etiquetado como borrador final, junta del tercer trimestre. Lo abrí, me recliné y lo desplacé lentamente. Página tras página de gráficos que yo había construido desde cero. Las etiquetas de mis ejes, mi codificación de colores, incluso el diseño del encabezado era mío, solo que sin mi nombre. Lo habían reemplazado por preparado por operaciones de estrategia, como si hubieran estado dirigiendo el espectáculo todo el tiempo. Pero se les pasó algo. Página 47, sección 4.3.2, todavía activa, todavía con mis palabras exactas, todavía enterrada entre algunas métricas de evaluación de desempeño y directrices de incentivos discrecionales. Cláusula 4.3.2. Cualquier decisión sobre bonos basada en actividades no verificadas de búsqueda de empleo por parte de un empleado desencadenará una auditoría interna inmediata. Si se corrobora, el fondo de bonos actual quedará anulado hasta que se complete la revisión de riesgos. Recordaba haberla escrito en el 5º año, durante la primera fase de crecimiento, cuando un vicepresidente intentó recortar el bono de un analista senior por atender llamadas de reclutadores. Esa cláusula era mía. Nunca eliminada, nunca marcada, todavía era política, y ahora muy relevante porque Carlos Jr. anunció públicamente que yo había estado explorando oportunidades externas sin ninguna prueba y lo usó para quitarme mi bono del 4º trimestre delante de 200 testigos. Así que me puse a trabajar. Sin ira, sin discursos, solo papel. Creé un nuevo documento, lo titulé Violación de la cláusula de política 4.3.2, evidencia de respaldo. Dentro, una captura de pantalla completa del paquete de la Junta, página 47, con la cláusula resaltada. La versión original de la cláusula del archivo de cumplimiento heredado, con los metadatos intactos. Registros de Slack de la reunión general donde se hizo la acusación. Notificación de revocación del bono con marca de tiempo. Un rastro de auditoría de quién había tenido acceso a la cláusula. Hilos de chat con recursos humanos intentando justificar la aplicación de la política. Lo marqué para el auditor externo, Juan Barrón. Llevaba allí toda la vida, ex del SAT. Llevaba la misma corbata barata a cada reunión trimestral. No hablaba mucho, pero lo leía todo, especialmente las cosas etiquetadas como preparación para auditoría. Así que lo subí a la carpeta de la Junta bajo ese nombre exacto, preparación para auditoría, revisión de la cláusula 4.3.2 PDF. No envié un correo a nadie. No envié un memorando. Simplemente lo dejé ahí. En silencio. Esa era la jugada. Sin ruido, sin alertas. Solo dejar que la cerilla se secara sola. ¿Querían usar mis sistemas sin mi nombre? Bien. Pero olvidaron que construí esos sistemas con alarmas de incendio conectadas a las paredes. Y esta cláusula no estaba enterrada. Era un cebo. Tarde esa noche, revisé el registro de acceso. Barrón abrió el archivo 2 veces. Tiempo de lectura, 14 minutos. No me envió un mensaje, no hizo preguntas. Pero yo sabía lo que eso significaba. Sala de juntas. Aire frío, seco como la tiza.
Larga mesa pulida con sillas demasiado rígidas para que alguien se relajara. Plantas falsas en la esquina, una luz zumbante arriba. Todos ya estaban sentados cuando entré. Los ejecutivos alineados a un lado. El director ejecutivo en la cabecera, con los brazos cruzados. La asesora legal 2 asientos más allá, hojeando un paquete impreso. El director financiero en el centro, con las manos entrelazadas. Y Carlos Jr., en primera fila, con un puntero en la mano, sonriendo como si estuviera a punto de dar una charla de TED en lugar de presentar una lápida financiera. No dije nada, solo tomé mi asiento cerca del final. La misma carpeta negra de la reunión de presupuesto. La misma cara impasible. Empezó a hablar, con las diapositivas pasando detrás de él. Alineación del tercer trimestre, impulso interfuncional, cultura liderada por la visión, jerga corporativa. A nadie le importaba. Entonces el auditor externo, Barrón, se aclaró la garganta y se inclinó hacia adelante. No miró la pantalla. Miró sus notas y dijo, con una voz plana como el cristal, hagamos una pausa en la sección de cumplimiento. Todos se movieron. Barrón pasó una página y la leyó en voz alta, lenta y nítida. Cláusula 4.3.2. Cualquier decisión sobre bonos basada en actividades no verificadas de búsqueda de empleo desencadenará una auditoría interna y anulará el fondo de bonos hasta que se complete la revisión de riesgos. Silencio. Luego Barrón se rió. No fuerte, no falsa. Solo una risa seca y amarga. Del tipo que dice, ustedes se creen muy listos. El director ejecutivo se volvió hacia él. ¿Qué ha sido eso? Barrón golpeó la página. Esta cláusula. ¿La aplican? Carlos Jr. se inclinó, listo para encantar. Es una disposición antigua, completamente desactualizada. Hemos evolucionado más allá de la mayoría de esas cosas heredadas. Quien escribió esto, interrumpió el director ejecutivo, bruscamente. Ni siquiera parpadeé. ¿Yo? La sala se quedó en silencio. El director financiero habló a continuación, sin mirarme. Confirmado. Es su cláusula. Sigue activa, nunca ha sido modificada. El presidente de la Junta miró hacia mí. Gracias por sus servicios, Tomás. No fue cálido, no fue performativo. Solo final. Carlos Jr. se puso del color de un filete crudo. Un momento, un momento. Esto está fuera de contexto. Esa cláusula nunca fue pensada para la estructura actual. Es obsoleta. Barrón levantó una ceja. Está en su paquete para la Junta. Borrador final, página 47. La asesora legal se ajustó las gafas, hojeó rápidamente la carpeta y se detuvo. Se congeló. El director financiero metió la mano en su maletín, sacó mi carpeta negra y la dejó en el centro de la mesa. Por esto ha caído el cumplimiento, dijo. Esta carpeta lo explica todo. No levantó la voz. No lo necesitaba. Carlos Jr. la miró como si fuera radiactiva. Esos datos están incompletos, son engañosos, posiblemente alterados. Barrón lo interrumpió. Está documentado, con marca de tiempo y verificado. El auditor cerró su carpeta con un suave clac. La cláusula 4.3.2 está activa, lo que significa que su decisión sobre el fondo de bonos basada en afirmaciones no verificadas de búsqueda de empleo desencadena una auditoría. No miró a Carlos. Miró al director ejecutivo. Con efecto inmediato. La auditoría está en marcha. El fondo de bonos está congelado. Se aplica la responsabilidad retroactiva. El presidente de la Junta no discutió, solo asintió una vez. Carlos Jr. dejó caer el puntero. Nadie se movió para recogerlo. Nadie dijo una palabra. El PowerPoint se congeló en una diapositiva que decía, impulso trimestral, impulsado por la integridad. Me quedé quieto. Carlos Jr. no dijo una palabra. Simplemente se desplomó en su silla, con los labios apretados, la mirada fija en la mesa como si, al levantar la vista, la habitación fuera a devorarlo. Sofía, de Recursos Humanos, no paraba de hacer clic con su bolígrafo, rápido, una y otra vez. Su monitor todavía mostraba la diapositiva del presupuesto, pero no estaba viendo nada.
Parecía que quería desaparecer directamente en el teclado. El director ejecutivo no habló, no parpadeó, solo miró la copia impresa de la cláusula 4.3.2 como si le hubiera apuñalado por la espalda, como si no estuviera en el mismo manual que él había aprobado años atrás. No me regodeé, no sonreí, no me recliné cruzando los brazos como en un drama judicial. Simplemente me quedé ahí, quieto, sólido. La cláusula había hecho su trabajo. Varrón la leyó de nuevo, clara, fuerte, lenta. Luego pasó directamente al informe de la violación. Citó marcas de tiempo, violaciones, registros de políticas eliminados, hilos de Slack donde el equipo de Carlos bromeaba sobre cancelar el bono de Tomás como si fuera Spotify. Todo documentado, todo fechado, todo mío. No me llamó informante. No me llamó leal. No me llamó nada. Simplemente leyó lo que le di. No era un empleado descontento tratando de hacer ruido al irse. Era el arquitecto del mismo sistema con el que tropezaron. Cada trampa en la que cayeron era una que yo había construido cuando todavía creía en el lugar. La Junta no discutió. No defendieron. No hicieron una sola pregunta. Simplemente se sentaron allí y vieron cómo el pequeño imperio de Carlos se convertía en polvo, una cláusula a la vez. No era un visionario. Ni siquiera era competente. Era un riesgo. La sala permaneció en silencio durante mucho tiempo después de que Varrón cerrara su carpeta. Nadie me miró. Ni el director ejecutivo. Ni el departamento legal, ni siquiera los que solían asentir cortésmente en el ascensor. Estaba bien. No estaba allí para que me dieran las gracias. Cuando la reunión terminó, todos se dispersaron como en un apagón, excepto el director financiero. Se levantó lentamente, recogió la carpeta negra que dejé en la mesa y la sostuvo con ambas manos como si fuera un veredicto sellado. No dijo nada, pero tampoco la soltó. Salí sin decir una palabra. El aire del pasillo se sentía quieto, ni cálido ni frío, simplemente limpio, como si la podredumbre finalmente hubiera dejado de extenderse. No quemé el lugar. Eso habría sido fácil. Simplemente encendí la parte que dejaron pudrirse y observé cómo el moho se desprendía. Intentaron borrar mi nombre del sistema que construí, así que lo volví a escribir en negrita. La política se mantuvo, y yo también. Nada que demostrar.